Hola, bienvenidos a mi canal de YouTube. Estoy muy contenta de estar otro video más aquí con ustedes, sobre todo trayéndoles una historia bien interesante como la del día de hoy. Este caso en específico tiene muchas, pero de verdad muchas historias que en determinado punto se van juntando o empiezan como a crear ciertas similitudes entre las mismas. Pero específicamente hoy me gustaría empezar esta primera parte porque si a ustedes les gusta y les intriga tanto este tema como a mí, les puedo estar trayendo más partes del mismo caso. Pero como les decía, hoy quiero abordar las historias específicamente de los niños desaparecidos del caso 411. Pero bueno, antes de empezar con el video, no olvides suscribirte y dejarme tu likecito para poder llegar a más personas. También te voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieres ir a seguir por allá. Y ahora sí, vamos a empezar, yo creo que con la pregunta más grande de todas, ¿qué es el 411? Básicamente, el número 411 es el número para reportar desapariciones en los Estados Unidos. ¿Pero qué tiene que ver con esto? Sinceramente, yo al principio pensaba que eran 411 desapariciones. Pero ya leyendo un poquito más la historia de todas estas historias, vaya la redundancia, llegamos a la conclusión de que 411, como ya bien lo dije ahorita, es el número para reportar a los desaparecidos, pero también es el nombre de la serie de libros del ex oficial David Polaires. Bueno, David empezó a escribir esta serie de libros en el año 2011 específicamente. Estos escritos son el resultado de las múltiples investigaciones de David en torno a las extrañas desapariciones de personas. Como nosotros sabemos, las desapariciones han existido a lo largo de la historia de la humanidad, pero específicamente David se enfocó en las que parecían más extrañas e inusuales, y es así como también empezó a notar ciertas características que las hacían similares entre sí, por lo cual en la actualidad el caso 411 y sus más de 5 libros son bastante populares entre la comunidad que nos gusta este tipo de casos. Generalmente estas extrañas desapariciones se caracterizan por suceder en lugares boscosos, cerca de ríos, cuevas, entre otras cosas que ahorita más adelante vamos a estar viendo. También me gustaría contarles que estos libros no nada más comprenden las desapariciones en los Estados Unidos, sino también hay básicamente desapariciones en todo el mundo que cumplen con estas características que ya les conté. Y curiosamente, buscando la información para este video, me di cuenta que en uno de mis videos pasados la historia cabría completamente en las características de las desapariciones 411, pero ahorita más adelante se los voy a contar. Pero bueno, vamos a empezar con la primera historia que tiene lugar en Missouri, Estados Unidos. Específicamente en un pueblo pequeño de nombre Westfield. Esta pequeña ciudad se caracteriza por la presencia de un gran río que corre de norte a oeste. También en algunas zonas de la ciudad existen pequeños cuerpos de agua y también además de estos ríos y cuerpos de agua existe la presencia de un parque estatal. Básicamente esta pequeña ciudad se encuentra rodeada de este río y de un espeso bosque. Es por ello que los habitantes de la misma acuden a este bosque a hacer actividades como deportes, picnic o simplemente pasar el día. Y ya teniendo el contexto de las características de esta ciudad, nos vamos a ir hasta el día 4 de octubre del 2005, aproximadamente a las 5:30 de la tarde, cuando Stacy Owens se encontraba en su residencia rural al noreste de Westfield. Al ser una zona bastante tranquila, Stacy se encontraba en el patio trasero disfrutando de la tarde, plantando algunas flores en compañía de su hijo Tristan, de 2 años, y el perro de la familia. En cierto momento de la tarde, Stacy entra a la casa para buscar agua para las nuevas plantas. Literalmente no tardó ni siquiera 10 minutos en ir por el agua y regresar al patio, cuando para su sorpresa, su hijo y el perro habían desaparecido. Stacy comenzó a buscar en los alrededores del patio a su hijo y al perro,
pero no obtuvo ninguna respuesta, por lo cual decidió salir de casa, extender su búsqueda por esa misma calle, en las casas de los vecinos y en lugares donde ella sabía que probablemente Tristan pudiera estar. Stacy pensaba que Tristan y el perro estaban juntos, lo cual la hacía sentir un poco más tranquila, ya que si el niño llegaba a estar en algún problema, muy probablemente el perro regresaría a casa para poder alertarla. Pero conforme fueron pasando más y más y más minutos, Stacy se iba desesperando evidentemente, por lo que no dudó en comunicarse con la policía para poder hacer esta búsqueda más formal y más exhaustiva. Luego de comunicarse con las autoridades, Stacy, el departamento de policía, el cuerpo de bomberos y algunos vecinos emprendieron la búsqueda de Tristan y de la mascota. A esta expedición también se sumaron los vecinos de la ciudad de Queensville. Más o menos transcurrida una hora desde que empezó esta búsqueda, la mascota regresó al portal de la casa, pero desgraciadamente se encontraba sola. Para Stacy este hecho era aún más preocupante y por supuesto que se puso más nerviosa, porque el perro básicamente nunca se separaba de Tristan, así que tomó esta situación como algo meramente negativo, por lo cual empezó a desesperarse todavía más. Cayó la noche y Tristan desgraciadamente no daba señales de querer aparecer todavía. Es por ello que en casa se quedaron los dos padres y los dos hermanos para esperar posibles noticias de las autoridades. Por la parte de las autoridades, 2 personas únicamente estaban en la búsqueda de Tristan de manera nocturna, los cuales llevaban por nombres Lynn Stephenson, que era una bombera, y Mike Rush, un voluntario. Estas 2 personas cuentan que mientras estaban buscando a Tristan en una zona boscosa, de un momento a otro escucharon unos gritos y unos aullidos de coyote. Esperaron unos instantes nada más para reiterar que lo que habían escuchado sí eran unos gritos. Momentos después, la misma acción se volvió a repetir, gritos y aullidos de coyote. Fueron siguiendo estos sonidos, pero a la vez se iban adentrando cada vez más en el bosque, hasta llegar a un banco de neblina, donde su visibilidad era prácticamente nula, cuando de repente ya no escucharon más aullidos de coyote y de la nada una voz bastante tranquila les dijo: "Me van a llevar a casa". Para sorpresa de estas 2 personas era Tristan, quien finalmente había aparecido. Se encontraba debajo de unas ramas de un árbol, por lo que rápidamente lo tomaron en brazos y lo llevaron a casa. Posteriormente hicieron toda la investigación con las autoridades para saber qué realmente había pasado con él. Cuando todo estuvo un poco más tranquilo, Stacy le preguntó a Tristan qué era lo que había pasado, pero él simplemente se limitó a decir que se había despertado en el bosque y no se acordaba de cómo había llegado del patio trasero de su casa hasta ese árbol en el bosque. En múltiples ocasiones la madre trató de sacarle más información al niño, pero desgraciadamente lo que les acabo de decir es lo único que pudo conseguir con el paso de los años. Ella comenta que Tristan pudo haber desarrollado un tipo de trauma, por lo cual no se acuerda o no se quiere acordar de la mayor parte de su desaparición y solamente recuerda algunos lapsos. Dentro de todos los casos del 411 existen muchas características, como ahorita les estaba diciendo, pero una de las que se repite con más frecuencia es precisamente como algo muy parecido a lo que le pasó a este niño Tristan, pero hay ocasiones en las que las personas desaparecidas no aparecen en el mismo lugar, es decir, me voy a explicar, no aparecen tan cerca del lugar donde originalmente se perdieron, sino que aparecen a varios kilómetros, que prácticamente es físicamente imposible que hayan recorrido tanta distancia en tan poco tiempo, como es el caso de la siguiente historia. En el estado de Nebraska, Estados Unidos, se encuentra Thetford, un pequeño pueblo que según el censo del año 2010 no llega ni a los 200 habitantes. Es decir, es un lugar bien reducido donde todo el mundo se conoce seguramente. En este lugar, fíjense, también se encuentra un río al sur de este pueblo, el cual lleva por nombre Dixmal y básicamente es la principal fuente que provee a este pueblo.
Estos hechos tienen lugar el día domingo 10 de mayo de 1891, cuando las hijas pequeñas de John Hammond de 4 y 8 años iban a emprender una caminata para visitar a su hermana mayor, la cual vivía en el norte de Thetford. Estas dos niñas recorrieron la distancia de 1,5 kilómetros a pie para poder llegar a la casa de su hermana. Pasaron un rato con su hermana mayor, y a eso más o menos de las 4 de la tarde, las niñas decidieron volver a casa. Pero desgraciadamente las horas fueron pasando y las niñas no aparecían. Jamás llegaron a su casa y es por ello que el padre, bastante desesperado, junto con los vecinos empezaron la búsqueda. Como ahorita les estaba comentando, estos hechos pasaron el día domingo, por lo que el lunes a primera hora las autoridades se dieron a la tarea de comenzar esta búsqueda, pero de una manera más formal y más grande. Las autoridades, los buscadores, voluntarios, vecinos, el padre comenzaron a hacer el recorrido nuevamente de la casa familiar hasta la casa de la hermana mayor, recorriendo también un poco de las áreas que se encontraban alrededor para ver si veían a estas dos niñas. Debían pasar por una zona que tenía como unas dunas de arena, pero mientras el equipo seguía literalmente las huellas de las niñas, llegaron a un lugar donde parecía que se habían desviado sin ningún motivo aparente. Siguieron pasando los días, pero la esperanza no se perdía en encontrar a estas dos pequeñas. Es así como al tercer día finalmente lograron encontrar una pequeña pista: el zapato de la niña de 4 años. La búsqueda siguió y siguió incansablemente hasta que finalmente encontraron a la hermana menor en la base de un risco desmayada. Cuando los rescatistas pudieron despertarla finalmente, antes de que se la llevaran al hospital, esta niña comentó que su hermana más grande iba en camino a casa cuando la perdió de vista. Como ahorita les estaba diciendo, una de las características bien curiosas de este caso es que las personas aparecen a varios kilómetros alejados del lugar original donde se extraviaron. En este caso, esta niña apareció a 24 kilómetros de donde perdieron el rastro de las huellas, donde supuestamente se desviaron. Que si lo consideramos así, es un gran número de kilómetros para que una niña pequeña de 4 años lo recorra por sí sola. Ese mismo día, la niña pequeña fue llevada al hospital, puesta bajo atención médica y cada vez iba recuperando más y más. No presentaba heridas ni ningún tipo de lesión. Por otro lado, la búsqueda por su hermana mayor continuaba. Y así siguió hasta la tarde de ese mismo día, cuando aproximadamente a 10 kilómetros de un poblado cercano de nombre Ronin, se encontró finalmente el de la hermana mayor. Lo llamativo una vez más sale a la luz. Como ahorita les dije, la niña pequeña apareció a 24 kilómetros de donde se había extraviado, pero el de su hermana mayor apareció a 120 kilómetros más lejos de donde se habían perdido en primer lugar. Y aquí una de las preguntas que más me hace ruido es cómo lograron caminar tanto, y la otra es ¿qué hacían las autoridades buscándola a 120 kilómetros más lejos? También otras preguntas que surgen sobre este caso es ¿por qué se separaron y cómo se separaron tantísimos kilómetros? Y cómo una niña de 8 años sobrevivió caminando 120 kilómetros básicamente a la intemperie. Y por si no fuera poco, recordemos que tanto la niña encontrada en el borde del risco como el de su hermana mayor fueron encontradas el mismo día. Como les decía al principio, este caso se extiende por muchísimas partes de Estados Unidos, llevándonos a la siguiente historia hasta White Oaks en Arkansas, donde en el pequeño pueblo de Qualdron vivía la familia Turner. Este pueblo específicamente está ubicado a unos 30 kilómetros del parque estatal Devil Stein. En sí, este pequeño pueblo se encuentra en una zona boscosa también bastante espesa, por lo cual el padre de la familia Turner, de nombre Lem, se dedicaba a trabajar en la granja. Y el día 19 de octubre del año 1923,
Esta familia terminó de almorzar y el padre regresó al campo a terminar sus actividades. Casi instantáneamente la esposa de Lem notó la ausencia de su hija de 3 años, cuando literalmente acababan de estar juntos todos. La esposa comenzó a buscar a la niña desesperadamente en toda la casa, sin tener éxito alguno. Es por eso que corrió desesperadamente hacia donde estaba Lem trabajando en el campo. Y es así como todos se pusieron en marcha a buscarla. Tras varias horas de búsqueda exhaustiva y sin ningún resultado, la familia finalmente se decidió por llamar a la policía. El sheriff de esta localidad rápidamente puso manos a la obra, así como también se empezaron a sumar cada vez más y más voluntarios, sumando alrededor de 800 personas que estaban buscando en este pequeño pueblo a la niña. Pero desgraciadamente, mientras pasaba el tiempo y pasaba más el tiempo, no había ningún resultado, por lo que las autoridades comenzaron a sospechar que en realidad se pudo haber tratado de un... Tras una semana de la desaparición de esta pequeña, las autoridades ordenaron literalmente la revisión de todas las residencias de este pueblo para poder buscar pistas o el paradero en sí de esta bebé. Tras varios días de búsqueda, finalmente se lograron registrar casi todas las casas, pero desgraciadamente todavía no se encontraba la pequeña Pearl. La casa familiar, por supuesto, también fue registrada por las autoridades minuciosamente, pero como en el caso de las otras residencias, la niña no fue encontrada. Es así como al mes siguiente de la desaparición de Pearl, el sheriff informó a la familia que muy probablemente la niña se había encontrado en Oklahoma, ya que su descripción física encajaba perfectamente con la niña encontrada en este estado. Por este motivo, las autoridades literalmente desplegaron una lista más extensa de las características físicas de la niña, incluyendo lunares y cicatrices. Según los informes, esta niña que se encontraba en el estado de Oklahoma tenía literalmente las mismas marcas que Pearl. Es por ello que la familia Turner, sumamente emocionada, pues pensaban que ya habían encontrado a su hija, viajaron hasta Oklahoma para encontrarse con esta niña. Pero desgraciadamente, para su sorpresa, al llegar, esta niña sí que tenía un gran parecido con su hija, pero al final tristemente se dieron cuenta que no era ella. Luego de este acontecimiento, el sheriff continuó la búsqueda junto con los voluntarios, pero desgraciadamente fueron pasando los días, las semanas y los meses, y los voluntarios iban desistiendo de encontrar a Pearl con vida de uno en uno. Es así como desgraciadamente el caso de esta niña se dio por cerrado y jamás la volvieron a ver. Para la siguiente historia nos vamos a ir hasta el estado de Alabama, donde vivía la familia Woods, la cual estaba compuesta por Jack Woods, su esposa y 4 hijos, quienes también, al igual que la historia anterior, vivían en una pequeña granja, pero esta vez al pie de la montaña de nombre Galus. Desgraciadamente, a principios del mes de octubre del año 1956, esta familia sufrió la lamentable pérdida de la esposa y madre de los 4 hijos, luego de haber luchado bastante tiempo con una enfermedad. Claramente la dinámica después de la pérdida de la madre y la esposa cambió drásticamente. Es por ello que la misma granja familiar, para poder sacar un poco más de dinero y sustentar los gastos de la misma casa, esta granja tenía una plantación de algodón que los niños básicamente se encargaban de cosecharla, por lo que el padre podía ir a trabajar a las distintas granjas que se encontraban cerca de la suya. Básicamente unos pocos días después de la pérdida de su madre, específicamente el 29 de octubre del mismo año, los 4 niños se encontraban haciendo la actividad de cosechar algodón, cuando en determinado momento se dieron cuenta que el más pequeño de ellos no aparecía por ningún lado. Los niños corrieron sumamente asustados hasta la casa de la abuela, quien los ayudaría posteriormente a buscar al pequeño hermano de tan solo 3 años. Luego de no obtener resultado con una pequeña búsqueda, acudieron a la policía y rápidamente se pusieron en organización para emprender una búsqueda más oficial.
antes de terminar el día, muchas personas se reunieron otra vez, como en los otros casos que hemos visto, para ayudar a las personas afectadas por esta desaparición. Y finalmente, el 30 de octubre encontraron al pequeño Junior de tan solo 3 años durmiendo en la ladera de la montaña. Una suerte que lo hayan encontrado en ese momento, porque justo acababa de empezar una llovizna algo ligera, pero que sí pudiera afectar en la salud del niño. Según el testigo de un policía involucrado en esta búsqueda, él recorrió personalmente ese mismo lugar donde se encontró el niño aproximadamente unas 15 veces. Finalmente, este pequeño niño recibió atención médica y se concluyó que estaba en buenas condiciones. Cuando pasó un poco más de tiempo, como en los otros casos, la familia trataba de preguntarle qué era lo que había pasado, cómo había terminado en esa zona del bosque, pero el niño nunca quiso contar absolutamente nada tampoco. Pero antes de pasar a la última historia, cuéntame en los comentarios qué es lo que te está pareciendo este caso y si ya lo conocías de antes. También no olvides dejar tu like y compartirlo para poder llegar a más personas. Y ahora sí, vámonos a la última historia y ahorita vamos a platicar más sobre la conclusión de este posible caso. Para esta historia tenemos que irnos hasta el estado de Florida, igualmente en Estados Unidos. Y en esta historia está involucrada una mujer de 78 años de edad de nombre Rebecca Henderson, quien se encontraba acompañada de sus bisnietas Christy Davis de tan solo 2 años y Pam Davis de 3 años. El 28 de junio del año 1973, Rebecca y sus 2 bisnietas decidieron ir a dar un pequeño paseo por la ciudad de Ocala en el mismo estado de Florida. Este recorrido básicamente no era muy largo, por lo cual lo harían a pie, pero tenían que pasar forzosamente por zonas boscosas y pantanosas. Pero desgraciadamente durante esa corta caminata las 3 se perdieron y no volvieron a casa. La madre de las niñas comenzó a preocuparse cada vez más al ver que no regresaban a casa. Naturalmente, como en los otros casos ya lo he comentado, salieron en búsqueda en las zonas cercanas, pero desgraciadamente no las encontraron. Es por ello que fueron a la policía, levantaron el reporte de desaparición. Es así como las autoridades iniciaron el protocolo de rescate. Yo creo que de todas las historias que les he contado hoy, esta búsqueda fue la más intensa, ya que se incluyeron aviones y helicópteros. También alrededor de 200 personas se involucraron en búsquedas exhaustivas para poder encontrar a esta mujer y a las 2 niñas. La búsqueda fue tan exhaustiva y tan fortuita que sí obtuvo resultados positivos, o bueno, al menos hasta ese punto parecía ser positivo todo. 2 días después, los rescatistas finalmente encontraron a la mujer de 78 años a 20 kilómetros al sur de la ciudad de Ocala, entre la maleza. Momentáneamente todos parecían sumamente felices por haber encontrado a Rebecca. Luego de seguir buscando alrededor del paradero de la misma, encontraron a la pequeña Pam también entre la maleza. Lo llamativo de estos 2 primeros encuentros es que en esa zona específicamente abundaban insectos y animales, pero tanto Rebecca como Pam parecían no tener ni siquiera una picadura de ningún insecto. También quisiera resaltar que ninguna de las 2 se acuerda de qué fue lo que pasó exactamente, cómo fue que se desviaron básicamente 21 kilómetros del lugar original al que iban. Según el testimonio de Rebecca, es como si se hubiera despertado en esta zona donde fue encontrada. Ahorita, al final de esta historia, vamos a estar comentando estas características tan similares de aparecer a varios kilómetros. Pero bueno, por otro lado, la búsqueda por Christy seguía, pues todavía no la habían encontrado. Con muchísima esperanza, las autoridades, los padres y también ahora uniéndose a la búsqueda, Rebecca y la hermana pequeña se encontraban en búsqueda de Christy, quienes suponían que no debería estar tan lejos, ya que Pam se encontró básicamente a 1 kilómetro de distancia de Rebecca. Pero a diferencia de lo que todo mundo estaba esperando, el resultado simplemente no pasaba a ser positivo. La búsqueda seguía y Christy no se encontraba por ningún lado.
Finalmente, el 8 de agosto del siguiente año, esta búsqueda desgraciadamente se canceló. Entre las preguntas evidentes de este caso y de las demás historias que ya les estuve contando, es este salto de distancia de las personas que desaparecen y después parecen reaparecer, pero en otros lugares. Una de las preguntas que más se repiten es ¿cómo puede ser posible que no recuerden absolutamente nada de ese lapso de tiempo en el que estuvieron perdidas? Y por supuesto, la pregunta más importante de esta última historia, ¿qué fue lo que en realidad pasó con Christy? Teniendo en cuenta estas 5 historias que les conté ahorita, podemos destacar ciertas características que las hacen similares, como cuerpos de agua literalmente en todas las locaciones, bosques frondosos, neblinas, entre otras cosas, saltos de longitud bien inexplicables que no tienen ningún sentido. También hay otro dato que se me hace súper curioso, que es la desaparición de la persona, en este caso que estamos hablando de niños, y la mascota, y que la mascota sí regresa, pero los niños no, o tardan más tiempo en regresar. Dentro de todas las historias que ha investigado este sujeto de nombre David Paulides, podemos resaltar también otras características como personas adultas que se encontraban paseando en bosques cuando de repente el sonido natural del aire, los pájaros, la ambientación en sí desaparece por completo. Este hecho de que el sonido desaparece se repite en varias historias alrededor no solamente de Estados Unidos, sino de muchas partes del mundo. Específicamente hice un video hace algún tiempo sobre un fenómeno bastante curioso que ocurría en Nome, Alaska. En el caso de Nome, un policía por medio de un blog redactaba algunas experiencias bastante extrañas que les ocurrían no solamente a los pobladores de Nome, sino también a los turistas que acudían a ese destino. Dentro de las historias también puedo destacar saltos de tiempo, criaturas extrañas, entre muchas otras cosas. Pero si te gustó este video, si te gusta esta temática de desapariciones del 411, déjamelo saber en los comentarios para traer más ediciones de este video. No olvides dejar tu likecito y suscribirte para poder llegar a más personas. También te voy a estar dejando mis redes sociales por si me quieres ir a seguir por allá. Recuerda que todos los domingos tenemos en vivo a las 7 de la tarde Ciudad de México en compañía de Minor de Misiones. También recuerda que este capítulo lo vas a poder encontrar en Spotify y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Bye.